Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Letras Habladas número 14. El día de hoy, como todos los martes, me acompaña Ari Sánchez Romero. Ari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Miguel, muy bien, muy emocionada otra vez de estar aquí. ¿Y tú cómo estás? Bien, también feliz. Pues estamos aquí con mucha actividad, afortunadamente, en Filosofía en la Red. Acabamos de tener recientemente nuestra gala. Los invitamos a que, si se lo perdieron, si no saben de lo que estamos hablando, lo busquen en el canal de YouTube. Ahí está guardadito. Reconocimos a los mejores autores de estos primeros 5 meses del 2021. Y bueno, también ellos platicaron ahí un poquito y se dieron a conocer. Así que si quieren conocer un poquito al equipo que hay detrás de Filosofía en la Red, que somos más que a ellos, hay 60 personas ahí atrás son los que mantienen, los que fortalecen la filosofía en la red, pues entren a YouTube y pues descubran a estos fantásticos autores de más de 15 países que bueno, están compartiendo constantemente sus reflexiones con nosotros. Y Ari, antes de comenzar, si es la primera vez que escuchan Letras Habladas, ¿de qué trata, de qué va, qué es Letras Habladas? Bueno, Letras Habladas en realidad lo pensamos como una sección, como una cápsula que formara parte de Filosofía en la Red y como tal es el podcast oficial de Filosofía en la Red. Entonces lo que hacemos es cada semana buscamos un tema, no necesariamente como muy académico, sino ya hemos analizado desde películas, ¿no? Como Soul, como The Truman Show, hasta temas que hoy en día son problemáticos y que necesitamos cuestionar, entonces los analizamos desde una perspectiva filosófica y pues ese es como el propósito general del podcast, ¿no? Un poco cuestionar y traer los temas polémicos al día de hoy y cuestionarlos desde un punto de vista filosófico, ¿no? O reflexivo. Así es, siempre de una manera muy relajada, muy casualona, sin tanta complicación. Ya son 14 episodios con hoy, así que los invitamos también, si es la primera vez que nos escuchan, a que se den una clavada, ya sea por Spotify, por Apple Podcast o por YouTube, pues para que descubran todos los episodios que tenemos. Y también invitarlos que cada 15 días estamos haciendo directos. Tuvimos uno el pasado 5 de junio por YouTube. Y bueno, vamos a tener un posterior este 19 de junio, en unos días más, vamos a tener este directo a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México, es donde directamente, pues en vivo, platicamos con ustedes, hacemos una dinámica un poquito diferente, porque nuestros episodios son grabados, así que los invitamos a que nos acompañen en YouTube a estos directos que estamos haciendo cada 15 días, pues para que interactúen con nosotros, para que nos conozcan en esta parte no editada, porque bueno, a veces cometemos algunos bloopers y por pena los quitamos, pero en el directo sale tal cual, así que si quieren platicar con nosotros, interactuar en directo, pues ahí estén acompañándonos. El día de hoy, después de toda esta publicidad, el día de hoy tenemos un tema súper, súper interesante y que va muy ad hoc a una película que se acaba de estrenar en cines y también en una plataforma de streaming en Disney Plus, y es la película de Cruella. Y esta película nos hizo pensar a Ari y a mí en una cosa que está pasando, pues viene, aunque ya ha pasado antes y ahorita lo vamos a reflexionar, últimamente ha estado como que esta moda de traer a las películas o las series no a protagonistas, pero no en el sentido estricto del protagonista, sino casi casi el antagonista. Estos villanos, estas personas que se dedican a hacer el mal. Y de ahí entonces viene el tema que elegimos. Y bueno, Ari nos va a complementar esta parte. Ari. Bueno, en esta línea elegimos un poco analizar qué ha pasado con la romantización del villano, ¿no? Y más que nada cuestionarnos desde un punto de vista ético o moral, qué tan bueno, por así decirlo, es esta parte de la romantización, ¿no? Porque al final, como dice Miguel, este es un fenómeno que se ha dado en los últimos años. Antes quizá veíamos como protagonista al héroe, ¿no? Y mucho en las películas como de Disney, ¿no? Al príncipe que salva a la princesa o a la princesa que de alguna manera tiene que sortear distintas dificultades, lo que nosotros conocemos como el camino del héroe, ¿no? Que al final eran personajes buenos y ahora parece que últimamente toda la atención se centra como en esos, pues sí, en esos antihéroes y incluso parece que tuvieran muchísima más popularidad que los héroes actuales, ¿no? Bueno, los héroes de otras películas, ¿no? Que antes estábamos como acostumbrados a ver. Entonces, en este sentido quisimos como un poco cuestionarnos.
qué tan, o cuáles podrían ser las consecuencias de romantizar a esos personajes. Sí, porque, bueno, sin duda, bueno, casi siempre la mayoría de los héroes eran o son presentados de una manera idealista, siempre no debe de tener defectos, siempre pues está en este plano, ¿no? De que pues es bueno porque es bueno y aunque quizá sortea esta, pues esta parte que dice Ari del camino del héroe, estas vicisitudes, al final del día, pues siempre sobresale la parte buena y siempre tiene virtudes, tiene muchas virtudes. A contraparte, siempre el villano era como que simplemente la parte de peso contra oscura, pero ahora nos lo están presentando de una manera un poco extraña porque al mismo tiempo de que nos presentan como que ese trasfondo de vida, nos lo presentan como un humano o un ser vulnerable, un humano que puedes perfectamente adaptarse a cualquiera de nosotros porque tiene defectos y tiene virtudes y casi siempre hay un giro, hay un punto catalizador que es el que ocasiona precisamente que a lo mejor una persona que era medio buena termina yendo al lado oscuro, ¿no? Al famoso lado oscuro de Star Wars, ¿no? Entonces, ¿qué tan peligroso puede ser? Porque además de que es popular, logras empatizar con estos seres, logras sales de la sala, por ejemplo, del cine, cuando podíamos ir al cine, y sales como que esta sensación de, pues yo sé que es malo y me tiene que caer mal, pero al mismo tiempo que hay pobrecito, sufrió mucho, entonces, y quizás puedas incluso llegar a justificar su maldad y puedas, sin perder esta noción de que es malo y hace maldades, entenderlo y ya quizá cuando lo pones frente al héroe, no sé qué tanto pueda tener este peso real de que es realmente, pues le vayas al bueno, ¿no? Porque, bueno, en teoría moralmente y éticamente, pues le tendríamos que ir al bueno. Entran todas estas partes de acá. Pero hay algo que, antes de profundizar en ello, y bueno, yo lo escuché en otro podcast, analizando, haciendo un poquito de investigación sobre esto. Me gustaría preguntarte, Ari, esta pregunta va fuera del guión, así que si es una pregunta que la vemos que te sorprendas por ello. En esta en estos veintitantos años de vida, no digamos más, ¿qué te consideras más que ha sido la villana o la héroe en las personas que has atravesado, que han atravesado contigo? Llámese amigos, llámese ex, llámese profesores, llámese cualquier persona que haya usado en tu vida, ¿ha sido más villana o más héroe? ¿O qué tipo de personaje crees que ha sido en esta trama de tu vida? Es una pregunta muy interesante. Yo creo eh, que no, no villana, yo creo que más del otro lado. Creo que me han tocado más personas, sobre todo amistades, ¿no? O sea, como de ese lado, que podríamos llamar como villanos, pero al final creo que es porque se va a escuchar como bien raro, ¿no? Pero creo que porque al final tú mismo como las atraes de alguna manera. Me gustaría pensar, quizá en mi adolescencia era muy rebelde y en ese sentido me gustaba hacer enojar a las personas, sobre todo a mis maestros. Entonces, yo creo que en ese sentido, quizá podría verme más que como villana, no sé. Al final creo que los villanos son rebeldes, ¿no? Un poco. Quizá en esa etapa de mi vida, sí. Y ya ahorita creo que no, no tanto, pero creo que no sé, a lo mejor ya todos en la adolescencia nos tocó esa etapa, o no sé cómo te pasó a ti, Miguel, o tú cómo te concibes en general, tanto en tu adolescencia, pero en general en tu vida. Bueno, primero, pobres de los ex, ¿no? Los villanos de la vida de Ari. Sí, ahí. Eh, bueno, en esta parte, pero antes de responder ello, no sé si realmente todos los villanos sean rebeldes. Ahí sí, porque a veces creo que también ha habido, y incluso a lo largo de la historia, personajes que han sido rebeldes, pero que han desembocado en algo bueno o que han tenido una lucha buena. Entonces creo que la rebeldía quizá la pudiéramos ligar a veces un poco pues, a esta lucha contra el sistema y por tal el sistema es lo bueno y el rebelde es lo malo, pero quizá ahí, bueno, no sé qué tanto la rebeldía pudiera aplicar como villanía. Yo en mi vida, pues creo que luchando siempre ser pues si no ser el bueno, al menos ser el que mejor hace las cosas, el que intenta hacer las cosas, pero creo que sí también
un poco villano, no en el sentido estricto a lo mejor de la palabra, pero sí en cómo me veían a lo mejor las personas para, bueno, en mi etapa de estudiante de la prepa, de la secundaria, quizá un poco petulante en cuanto al promedio, en cuanto a querer ser como que el más listo. Entonces ahí creo que en esa parte, a lo mejor era el héroe de los profesores, pero como que el villano de mis compañeros. Entonces era como que creo que en esa sí, esa cuestión sí, creo que, creo que sí, pero al final del día creo que, y bueno, quiero pensar que tú y yo en el balance creo que sí permeamos más hacia el lado bueno, hacia este lado de la luz, o este lado de hacer las cosas más o menos bien que todo lo contrario, ¿no? Y creo que al final del día esto embona perfectamente con quizá la mayor parte de los que nos vayan a escuchar y de las poblaciones que siempre pues tenemos pues este balance, ¿no? De a veces hacer enojar a las personas, a veces ser el villano para unos, a veces ser el antihéroe para otros, pero al final del día siempre en este balance de virtudes y defectos o no tantas cualidades, siempre balanceando hacia el lado correcto, hacia el lado moral, hacia lo decente, hacia lo adecuado. Y ahora sí, retomando un poquito, um, yo les comentaba al principio que, bueno, que venimos viendo historias como por ejemplo el Joker, recientemente Cruella, también unas reinterpretaciones de Maléfica con Angelina Jolie. Mm, vemos historias de unos 10 años para atrás, ahorita estamos en 2021, en donde, por ejemplo, tenemos a Gru, de mi villano favorito, y a Malamente, que es una película de DreamWorks, las dos son animadas, y ellos dos creo que fueron unas cuestiones muy interesantes, una con más éxito que otro, creo que Malamente se adelantó mucho a su época y presenta temas un poco más adultos en cuanto a la estructura del guión, y Cruz y el villano favorito es más como más infantiloide, más relajado, pero al final del día son dos villanos, dos personas que se consideran, que se llaman a sí mismos malos, pero que pues te caen bien, porque uno termina siendo papá de tres niñas y empatizas porque son unas niñas muy tiernas y porque al final del día él incluso tiene un romance, él tiene desventuras, él empatiza con los Minions, que eran sus trabajadores y al final casi casi los adopta también. Y por el otro lado, Malamente, pues también mm, es como una parodia un poco a Superpan, así es un poquito de su historia de origen, pero al final del día te explica el por qué se hace malo. Entonces, no sé, bueno, de estas dos películas, ¿tú cómo lo ves? Como que en detonación de los malos no son tan malos, y qué es lo que crees que ha pasado, por qué se empezará a generar este tipo de historias. Mm, Yo creo que, bueno, no sé cómo por qué sea exactamente la razón, pero quizá me puedo imaginar que es que al final, como decía en las películas que veíamos antes de Disney, siempre había más que nada un héroe, ¿no? Y ahorita, como lo dices, sobre todo incluso en las películas animadas, ¿no? O sea, esto no es solo como en las películas de Marvel o de DC Comics necesariamente, ¿no? Sino en ya películas animadas para niños, también encontramos a este antihéroe, ¿no? Um, Quizá como que en un momento empezó siendo de alguna manera como un experimento y hace poco estaba leyendo, igual como haciendo investigación de esto, que habían empezado este tipo de narrativas dentro del, no solo de las historias de los libros, sino también en las películas después de la Segunda Guerra Mundial. Y si nos podemos como remontar un poco a eso, me acordé del expresionismo que surgió como en esa época, que justamente retrataba, es un arte muy caótico, ¿no? Que al final como que retrataba manchas muy violentas o así. Y yo solo puedo hacer como una conexión como que al final creo que lo que empezó a ser el ser humano en esa época fue empezar a desfogar sus emociones en expresiones artísticas. Y quizá esto de las películas con ese antihéroe o ese villano empezó siendo un experimento y al final descubrimos que forma parte como de, pues una parte muy, muy importante dentro de la psique humana, ¿no? Quizá por eso empezamos a notar que no solo era un experimento interesante hacer este tipo de narrativas, sino que también era algo que nos atraía, ¿no? O sea, que nos atrae como de alguna manera ese peligro
o ese personaje que parece que al final como que lleva la narrativa a otro lugar, ¿no? Diferente al del héroe. No sé, creo yo que podría ser, porque me parece que este fenómeno de tanto el expresionismo que se dio después de la Segunda Guerra Mundial y el hecho de que coincidieran este tipo de narrativas justamente después de la Segunda Guerra Mundial, no sé, como que me parece que no podríamos como tal llamarlo como una casualidad, ¿no? O sea, que no fue algo que se dio de manera azarosa, sino que es algo que de alguna manera manifestaba como los deseos internos de los seres humanos y al final es algo que hoy prolongamos. Pero no sé, ¿tú qué piensas de eso? Y creo que aquí podemos incluso ya remontarnos más a lo filosófico en cuanto a si el ser humano, como bueno, está siempre esta corriente, ¿no? De que si somos buenos por naturaleza o si somos malos y luchamos por hacer el bien. En esta parte incluso de que habla la religión o de esta tendencia a hacer el mal propio del ser humano y que obviamente lo malo, pues no nos hagamos, la mayoría pues, es lo que quizá más atrae, lo que quizá te puede seducir un poco más en cuanto a actitudes, en cuanto a gestos, en cuanto a cosas que hacer y que siempre es como que esta lucha, ¿no? Estos dos angelitos, el angelito y el demonio que siempre están contigo luchando y que siempre tú tienes pues esta tendencia a hacer el mal y que realmente hacer el bien es una decisión que tú tomas, que vas tomándolo día a día y que pues sí, o sea, quizá te arraiga en esta parte de que te puedas identificar. Pero creo que igual, por ejemplo, retomándonos a estas dos películas o a la esencia en general, quizá también sería peligroso, pudiéramos pensar que es peligroso presentar personajes malos para empatizar, porque al final del día, si tenemos de por sí esta tendencia a pelearnos siempre qué hacemos, si lo bueno, lo malo y todo esto, si hacemos clic con uno de estos personajes que pues es malo y de alguna manera empatizamos con él, ¿qué tanto riesgo puede haber de justificar sus casos, sus actos malos, de decir, bueno, sí es que es malo porque pobrecito, pues le iba mal y pobrecito hacía esto, o por ejemplo, no sé, a Gru porque mi villano favorito porque, bueno, le hacían bullying en la escuela y entonces empezó a agarrar recelo y a Cruella porque pues también se burlaban de niña de ella y pues no le dieron nunca un perrito y entonces empezó a tener el odio a los perritos o al malamente también porque le hacían bullying, como que justificando y quizá aunque yo quiero pensar que viene quizá en esta vertiente de luchar, por ejemplo, contra el acoso infantil, contra estas cosas que pudiéramos leer en el discurso de si hacen esto de niños o si pasa esto de niños, pues puede desencadenar esto. Entonces, a lo mejor tenemos que tener una crianza mejor en las escuelas, en todo esto, para evitar estas conductas. Igual, bueno, el bullying siempre ha pasado y no creo que vaya a ser, desafortunadamente, no creo que vaya a ser una conducta que vaya a desaparecer, porque es algo innato de entre niños hacerse la vida imposible. Eso es, pasó antes, ahorita se destapa y por más que haya campañas, siempre va a haber esta lucha de la naturaleza, el más fuerte contra el más débil o como lo queramos llamar. Pero esta parte, si un niño, por ejemplo, pensando en estas dos caricaturas, si un niño ve eh, que un personaje se hizo malo porque lo bulean, ¿qué tanto él puede decir? Ah, es que a mí entonces me bulean, entonces me voy a hacer malo para ser como él. Entonces, esta empatía, no sé qué tanto riesgo pueda correr en este sentido de tanto lo justificas como quizá te puedes inspirar, porque pues al final del día a veces como hay películas o hay libros o hay historias de vida que te inspiran y generan en ti un cambio para ser mejor persona, el ver algo que en teoría te hace malo, el inspirarte en ello, no sé qué tanto también te pueda propiciar a hacerlo así. No sé tú qué ves ahí. Quizá en los niños sea como mucho más visible como las consecuencias que puede tener esto, ¿no? Porque al final, pensando un poco esto, yo decía, bueno, al final creo que, em, no sé, como películas para personas más grandes, este héroe al final
no representaría como tal un peligro para las personas que tienen criterio, ¿no? Pero también sabemos que el criterio, bueno, no es como que abunde, ¿no? Entonces, y bueno, los niños en este caso son, o sea, cuando eres niño, lo vas formando, apenas lo vas formando, ¿no? Entonces creo que para ellos sí sería muchísimo más fácil empatizar. Pero creo que un poco de como lo han manejado de alguna manera las películas, es que al final, mm, bueno, yo lo veo, no sé si en todas, no me atrevería a decir que en todas, pero sí en algunas o en la mayoría, que les muestran a este villano y los van llevando por una narrativa en donde al final los niños se dan cuenta de que ese villano no era tan malo, o al final sucede otra opción, que lo que hacen es convertir a ese villano en bueno, ¿no? Que ese villano se da cuenta de lo que hacía antes y cambia, ¿no? Pero aún así creo que cabría preguntarnos, ¿no? Como a pesar de esto, qué tan bueno es representar esto en los niños, porque al final, si se les pusiera como villanos, ¿no? Imaginemos que ellos ven una película en donde se les pusiera como villanos y entonces en este sentido la película o el personaje o el aparezca un héroe que denuncie que se debe acabar con esa maldad, bueno, el niño de alguna manera pues lo interioriza, ¿no? Pero en el caso contrario, en donde vemos que al final el villano es puesto como héroe, habría que preguntarnos, pues, qué consecuencias tendría como en un niño, ¿no? Porque al final creo que para un adulto es mucho más fácil distinguir esos matices, pero para un niño no. Y con esto me acuerdo de una anécdota que me contaba un día una maestra que tuve de filosofía y me decía respecto a sus hijos, me decía, es que a mis hijos, dijo, o a los niños hay que enseñarles siempre el mundo en blanco o en negro, porque ellos nunca saben distinguir los matices, están en ese proceso. Y creo que en ese sentido tendría muchísima razón, ¿no? Las películas en este caso no te muestran los matices, pero los niños creo que en este punto de sus vidas no son tan capaces, dependiendo de la edad, ¿no? Porque al final creo que, bueno, cuando vas creciendo de alguna manera los percibes, pero no le sabes poner ese nombre, ¿no? Entonces habría que ver o preguntarnos, ¿no? Quizá sería muy complicado para ellos ver esos matices, ¿no? Y en este sentido creo que sí podría ser pues muy fácil que ellos empatizaran con las conductas de los villanos y que quizá las pudieran repetir, ¿no? Al imitar. Sí, porque por ejemplo, mi villano favorito al final del día es como es divertido ser malo, o sea, Gru es, le salen las cosas mal, lo que sea, pero siempre tiene esta vertiente de ser malo. Cuando quiso ser bueno, resultó que no funcionaba, entonces tuvo que volver a ser malo. Tiene estos minions y le hacen la vida divertida, entonces es una comedia. Entonces llegas en este riesgo, ¿no? De que, bueno, entonces es divertido ser malo, hacer maldades está divertido, ¿no? Y incluso tampoco hay una consecuencia tan palpable. Todavía malamente a lo mejor sí tiene más un desarrollo de personaje, el, el protagonista se da cuenta incluso cuando destruye al bueno que pues tiene como que le hace falta esa contraparte y tiene más esta parte de desarrollo. Pero por ejemplo ya metiéndonos ya algo más adulto, el Joker, pues al final se hace malo porque le matan a los papás. Bueno, no, el Joker vive todo, experimenta todo esto y sí nace el origen a partir de Batman, nace por esta contraparte, pero el Joker por ejemplo, pensando precisamente en el Joker, empatizas porque es un paciente psiquiátrico y entonces dices, bueno, es que estaba loco y está loco, entonces por eso hace eso. Y pues sufre y está abandonado y el sistema va contra él y entonces al final del día incluso cuando, bueno, con spoiler, ¿no? Cuando, bueno, tentativamente mate o no mate con la chica esta con la que se enamora, pues también es como que, bueno, es parte se lo buscaban, estaba en esta tendencia, y al final como pasa muchas veces en el sistema penal, ¿no? Que cuando una persona es inestable mentalmente, al final del día, pues las penas se reducen o se van a un psiquiátrico porque, bueno, no estaba consciente de lo que estaban haciendo. Entonces, en ese sentido, este villano entra en esta categoría y lo logras, pues te logras, no sé si apiadar de él, pero sí lo ves con ternura, lo ves diferente. O sea, sí te asusta, sí te repele lo que hace, pero al mismo tiempo es, pues pobrecito. Y este pobrecito
No sé qué tanto es bueno en una sociedad que de por sí ya es una sociedad violenta, es una sociedad con tantas cosas pues, terribles, el empezar a abrazar a estas personas, a estos antagonistas, puede ser tan conveniente en una pues, en algo que deberíamos buscar, pues al contrario, ir creciendo y tratando de generar una sociedad más, pues no más limpia, más pura, sí más segura, más estable. No sé, en esta parte, por ejemplo, con el Joker, ¿cómo ves esta situación? Sí, creo que al final lo que tú dices, bueno, primero antes de eso quiero rescatar lo que dijiste de cuando estábamos hablando de los niños, porque es cierto, no lo habíamos, no nos es muy perceptible ahora, pero al final creo que antes, por ejemplo, me imagino la película de del Correcaminos y el Coyote, en donde al final el Coyote era un personaje, o sea, era un villano, era relativamente simpático, pero al final sus conductas siempre o lo que hacía le salía mal. Y en las películas de hoy, de los niños, vemos como hay un villano, pero que todo lo que hace le sale bien. Entonces es como, al final, o sea, quizá en esos tiempos a los niños de en ese momento decían, bueno, si yo soy un villano, todo me va a salir mal, por muy simpático que sea, pero ahora es al revés. Ahora dicen, bueno, o sea, si yo soy un villano, me va bien, ¿no? Y por eso es mucho más fácil que lo imiten, ¿no? Eso de lo que decías. Y también, por ejemplo, de lo del Joker, es también como curioso porque al final te pones en este contexto como a analizar la, la vida del Joker, como dices, y al final sí es imposible quizá no generar como una empatía, ¿no? Porque quizá antes de la película como tal de Joker, incluso antes, porque sabemos que pues habían muchísimos cómics y ya antes de que existiera la película, las personas que eran fans de este tipo de, bueno, de este personaje, ya sabían de alguna manera su vida, ¿no? Pero en general permanecía como algo desconocido la vida del Joker. Y como la intención de la creación de esta película fue también demostrar cómo el Joker había empezado o había llegado a ese antihéroe, ¿no? Y ahí te vas dando cuenta de que en realidad pues no se hizo malo o no nació malo, sino que al final fueron las circunstancias de su vida que fue experimentando que lo llevaron a ese lugar. Y es muy fácil desde esa narrativa o desde darte cuenta, analizando como todo el contexto de su vida, empatizar con eso, ¿no? Y tratar de justificar sus acciones y decir, bueno, pero al final lo que él hizo, pues no, no fue tanto culpa de él, sino que la sociedad sola lo fue llevando, e incluso hasta llega un lugar en el que el lugar de la sociedad y el villano como que se voltean, ¿no? O sea, como que para ti es fácil darte cuenta que la sociedad en este caso es el villano en realidad y el Joker no, sino que el Joker nada más fue una consecuencia. Y creo que desde esa perspectiva quizá es rescatable un poco, porque podríamos cuestionar la realidad y decir un poco lo que decía Foucault de que al final encerrábamos a los presos, ¿no? Y a aquellas personas que tenían alguna enfermedad mental porque no sabíamos qué hacer con ellos. Y creo que desde ahí sí puede haber un lugar de reflexión muy importante, pero creo que aún así tendríamos que ser muy cuidadosos con esta parte de justificar las acciones de alguien, ¿no? Porque nosotros conocemos también personas que han vivido como en circunstancias muy difíciles y quizás no han optado por ese camino. Claro, personas que están bien de sus facultades mentales, ¿no? Que pueden estar plenamente conscientes de lo que están viviendo y pueden tener esa decisión en algún momento, ¿no? Esa disyuntiva de, puedo irme por este camino que me perjudica a mí o que va a ser mucho más difícil, o este camino que es mucho más sencillo, pero que tengo que pasar por ello sobre personas, ¿no? Entonces, creo que pues yo diría como que habría estas dos perspectivas. Una, que este tipo de películas como el Joker sí denuncian algo muy importante que es cómo actúa la sociedad respecto a estos personajes y qué tanto importa el contexto, o en este caso, por ejemplo, lo que una sociedad o un gobierno provee a un determinado individuo para que se desarrolle en determinadas circunstancias. Y también por otra parte, bueno, está el hecho de que aún así no tendríamos que ser muy cuidadosos en ver, bueno, en tratar de justificar las acciones de una determinada persona,
¿no? Porque sí caeríamos como en una pendiente resbaladiza. Esto que dices me llama mucho la atención porque creo que sí, creo que el Joker pudiera ser muy rescatable como filme, ya en el plano ya antropológico quizá, pero si realmente hiciera esta crítica social o esta denuncia, o sea que creo que, o sea, sí, obviamente es pensada para presentar esta historia de origen del villano y presentar todo esto, pero creo que se queda en este limbo. Y si realmente incidiera en lo que mencionas, por ejemplo, en esta crítica hacia la trata de las personas, que se menciona, ¿no? Que se menciona cómo lo discriminan en cierta medida por esta ética que tiene de risa y esta enfermedad que tiene, pero si realmente incidiera en no presentar ni a él como villano, ni a la sociedad como villana, porque creo que también corremos este riesgo de que mencionas este paralelismo o este cambio de papeles, pero si se incidiera realmente en hacer una crítica ácida y el denunciar estas cosas, quizás sí entonces ese tipo de filmes pudieran ser rescatables ya a nivel pues más profundo, ¿no? Porque ya entonces ya no te quedaría solo con que estás presentando la historia de origen de un villano que pues es malo porque el mundo lo ha hecho, como hay una canción, no soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, o sea, soy malo porque el mundo me hizo así, sino que realmente hay o sea, sí influyen las características, sí influye tu contexto, pero también al mismo tiempo que lo presentas esta situación, denuncias que hay algo e incluso puedes proponer cosas que te puedan generar, o sea, ¿por qué no a lo mejor al final del Joker mandar pues una contraparte o alguna historia en donde cómo puedes atender este tipo de personas, incluso hacer un trabajo post filme ya como entidad, como ahí, como ejemplo, como la Warner y decir, bueno, esta patología de Phoenix, pues se trata así, se debe de hacer así, hay estos medios, o actualmente, incluso con un disclaimer al final, pues actualmente estas patologías no se tratan, hay pocos hospitales o hay o sea, hacer realmente la denuncia, creo que entonces sí pudiera incidir más en, ya no me quedo solo con, me presentaron un villano y empaticé con él. Y en este ejemplo, y yéndonos a un drama muy, muy complejo, y obviamente con todos los matices que implica, antes de iniciar la grabación platicábamos Ari y yo, que qué pasaría, por ejemplo, en este contexto de romantizar a un villano, si de pura casualidad, no sé, saliera en 2021, una época toda loca como estamos, una película sobre Adolf Hitler, en donde nos presentaran un Hitler que sufrió, que le fue mal, que lo bulleaban en el arte, que no se le dio ser pintor, que sufrió para pues, el proceso de cómo llegó a ser pues, el representante del Partido Nacional Populista, de cómo fue su trayecto, y al final le presentaran a un Adolf Hitler sufriente, doliente, y que todo ese sufrimiento que vivió desencadenó pues, en todo lo que convirtió y en todo lo que hizo. ¿Qué sucedería? O sea, porque nos pensamos, Ari, o sea, imagínate, en esta situación, una película, Adolf Hitler, la historia de Adolf Hitler, desde una perspectiva humana, humanizándolo, eh, viendo que tenía cosas buenas y tenía cosas malas, y quizá relegando lo malo y resaltando lo bueno, que era un excelente orador y que no sé qué, o sea, todas sus virtudes, porque pues reconozcamos, sí las tenía, o sea, no cualquiera convence a masas para que lo sigan, y había una reflexión ahorita en colación de que, bueno, al día de hoy ya, al día que se emita este episodio ya fueron las elecciones en México, unas elecciones muy importantes, pero había una reflexión de un tweet que incluso yo retuiteé, que decía que Adolf Hitler llegó por la democracia al poder, o sea, del peso que implica pues, los votos, no el sufragio. Entonces, en ese sentido, es algo que, por ejemplo, puedes admirar, entre comillas, de cómo una persona con esas virtudes o cualidades llegó al poder de una manera pues, normal, o sea, democráticamente. Entonces, si se analizara a este personaje desde esa perspectiva y lo presentaras como que un pobrecito, pues sí, gaseaba a los judíos porque pues él sufrió mucho de niño y pues estaba todo traumado, ¿qué consecuencias podría tener en la sociedad? O sea, incluso en esta época ahorita que estamos tan susceptibles a que algo que sale, todo el mundo protesta, algo que sale, todo el mundo critica, algo que sale, está bien, está mal, es políticamente correcto. Todo esto, y en una persona real, ¿cómo pudiera ser esta romantización o no de este villano?
de este antagonista de la historia, este terrible antagonista de la historia. Y pues es lo que contemplamos Ari y yo. No sé, Ari, ¿tú qué piensas al respecto? Sí, creo que como dices, al final esta comparación sería muy distinta, ¿no? A la que haríamos con un personaje de ciencia ficción, ¿no? Algo más asociado como al mundo Marvel o al mundo de DC. Es completamente distinto si lo trasladamos a un personaje real, ¿no? En este caso, si pusiéramos como un ejemplo que es el que tú dices de Adolf Hitler, creo que sí podría resultar peligroso. Yo diría que a lo mejor quizás habría más denuncias, ¿no? Quizá como de tengan cuidado, ¿no? De que al final esto no justifica sus acciones, pero recordemos que al final hoy, al día de hoy hay movimientos vivos, en este caso neonazis, poniendo este ejemplo en específico, que al final siempre van a buscar como esta alimentación, ¿no? De sus propios movimientos. Entonces, creo que sí supondría un riesgo y como lo decía al principio, eh, no supondría en riesgo si estuviéramos completamente seguros de que todas las personas, todo lo que se les pone enfrente, lo cuestionaran y tuvieran una actitud crítica hacia ello. Pero hoy, como lo comentas también, por la época en la que estamos viviendo, pero en realidad esto viene de muchísimo tiempo atrás, es muy complicado decir que todas las personas van a tener esta actitud crítica, ¿no? Hacia este tipo de pues sí, en este caso, si saliera, por ejemplo, una película así o películas ya enfocadas como en ese tipo de personas, sería muy complicado, ¿no? Creo yo. Pero aún así creo que si tuviéramos que verle como el lado positivo a películas que surgieran así en un determinado momento, quizá también podría llevarnos a lo que en algún momento denunció, ya lo había mencionado yo en otro capítulo, del, de cómo Hannah Arendt hacía este análisis de Eichmann, que fue igual un nazi que, bueno, que fue catalogado igual como uno de los más peligrosos en ese momento. Y, y al final lo que ella denunciaba era un poco, digamos, hizo básicamente lo que nosotros estamos poniendo de ejemplo, pero ella lo llevó a la vida real. Ella no se quedó como solo en ese ejemplo y ella escribió ese artículo, ¿no? Bueno, era un artículo que tenía pensado para publicar en el New York Times de Eichmann en Jerusalén y lo que ella hacía era eso, ¿no? Al final retratar qué era lo que había hecho que Eichmann fuera un criminal de guerra a ese grado, ¿no? Y mucha gente lo interpretó mal, sobre todo los judíos, porque creían que la perspectiva de ella era que al final lo que retrataba un poco su artículo era que Eichmann no era malo en realidad, ¿no? Y que al final se hacía ver como que los judíos habían tenido la culpa. Pero en realidad eso no era lo que ella había querido transmitir, sino decir, a veces la maldad es absurda, ¿no? A veces la maldad o la crueldad no viene de un lugar de odio, sino de un lugar de ingenuidad y de un lugar de poco criterio. Entonces, creo que en este sentido, como había dicho, si tuviéramos que encontrarle un lado positivo a este tipo de cosas, o en el caso de que surgiera una película así, o que empezaran a surgir más como movilizaciones de este tipo, podríamos decir que al final lo que pondrían en evidencia es que tener cuidado aún así, ¿no? Que la maldad o los actos más crueles pueden surgir de los lugares en donde puede pasar desapercibido, ¿no? Como justo también esta serie que salió em, de Netflix de Ted Bundy, que era lo que le comentaba antes a Miguel antes de empezar a grabar. Al final, cuando uno analiza muchísimos de los asesinos seriales a lo largo de la historia, se da cuenta de que eran personas relativamente normales, ¿no? Creo que en ese sentido podría denunciar eso una película así, ¿no? De que al final la violencia o la crueldad de los seres humanos puede surgir independientemente de que tú veas a una persona que se vea completamente normal, ¿no? De los lugares en donde no esperarías. Quizá como en ese sentido. Ahorita que hablas de esto de la violencia, de cómo se genera en lugares inesperados, y además de que pensaba en la serie en una serie de Netflix de Joe, bueno, también es una serie muy interesante que habla sobre un asesino serial. Pensé más en algo de la vida real,
que acaba de ocurrir recientemente aquí en México, específicamente en la Ciudad de México, de un feminicida. Era una persona de 70 y tantos años, incluso fue presidente de su colonia, de su comunidad. Los vecinos lo describen como una persona muy, muy bondadosa, que se prestaba siempre a estar ayudando a las personas, que daba empleo cuando fue líder de ahí de su comunidad, que las mil maravillas, era un gran ciudadano. Pero encontraron en su casa, al día de hoy, al día que estamos grabando hoy, estamos grabando el 3 de junio, llevan más o menos 2000 restos humanos encontrados en su domicilio, de mujeres. Cuando obviamente los vecinos los entrevistaban, eran como que, ¿cómo puede ser esta persona? O sea, una persona que consideraban pues buena, bondadoso, caritativo, que le encuentren estos, no sabemos al día de, bueno, se supone que es un presunto culpable dentro de la legislación, ¿no? De que hasta que se muestra contrario, pero bueno, todo, todo parece indicar y todo lleva las investigaciones que pues, este hombre asesinó brutalmente a estas mujeres, como una colonia, una comunidad pues, X de la Ciudad de México, una persona común y corriente puede llegar a hacer estas cosas, ¿no? Y creo que viene de la mano con lo que mencionas, cómo la maldad se puede generar de las maneras más inesperadas y en las personas que menos te lo imaginas, porque incluso, bueno, igual estadísticamente siempre los feminicidas, hablando específicamente del caso de feminicidio, pues no viene de personas extrañas, al final del día casi siempre viene desafortunadamente de familiares, de amigos, de hombres cercanos. En este caso, este hombre, pues se supone que tenía una relación pues cercana, les daba trabajo, les ayudaba, les daba despensa, o sea, tenía una relación, no era un desconocido que simplemente las raptó en la calle y las descuartizó, porque incluso están descuartizadas, o sea, no son restos nada más, no está el cadáver ahí enterradito ya, o sea, están descuartizados totalmente, incluso con grabaciones, o sea, es una situación muy, muy fea. Pero como una persona así, que la describen, o sea, cuando haces el perfil psicológico de la persona, a lo mejor es como que es una persona buena, termina haciendo estas cosas, ¿no? Y cómo surge precisamente esta parte que dices, ¿no? Cómo desde los lugares menos inesperados puede surgir algo tan terrible y cómo es necesario también, creo que en este sentido, pues denunciarlo, verlo y analizarlo desde esa perspectiva de que, pues tenemos que entender también que, ahora sí, dándole el lado bueno a esta romantización de los villanos, a que las personas malas o los villanos son seres con sus defectos, con sus virtudes, y que terriblemente, pues, a veces podemos llegar a ser cualquiera de nosotros. O sea, al final del día, creo que es una línea muy, muy delgada, desafortunadamente, que hay entre esta maldad y esta bondad. No sé, tú, Ari, bueno, tú estás en la Ciudad de México también, ¿cómo has vivido este caso, esta situación y toda esta parte? Sí, creo que el ejemplo que pusiste tal cual retrata eso, ¿no? Am, y pues sí, este tipo de como de noticias también es impactante, ¿no? Porque al final tú te preguntas un poco la pregunta que tú decías al principio, ¿no? Que era, ¿el ser humano nace bueno o nace malo? Que es la pregunta que se han hecho siempre los filósofos, ¿no? Em, y también cómo, pues al final es muy difícil. Digo, este es un caso, ¿no? De entre muchas otras personas. Digo, feminicida que comentas, al final llevaba asesinando a mujeres desde 1978 y estamos en el 2021 y apenas la gente se dio cuenta, ¿no? Y se dieron cuenta porque la última víctima que tuvo era esposa de un ex policía. Entonces también te pones a pensar un poco en las circunstancias que rodean a ese tipo de personas, ¿no? Y es decir, cuántas más personas habrá sí, ¿no? Y no es la primera vez no me extrañaría tampoco, ¿no? Que de parte de esta persona, de este feminicida, también empezara a haber
incluso como empatía, ¿no? Ya lo hemos visto muchísimas veces, ¿no? Quizá lo podemos ver, ahorita quizá no sea difícil verlo porque acaba de pasar, pero es algo que ha pasado muchísimas veces, ¿no? Con asesinos seriales tan solo en Estados Unidos, este tipo de empatía es muy común, es bastante común. Me acuerdo que hace poco vi un documental en Netflix, no me acuerdo cómo se llama, pero era de que básicamente en Los Ángeles había muchísimas personas que estaban obsesionadas con un asesino en serie y había personas que eran fanáticos, ¿no? De que ibas a sus casas y tenían pegados no solo fotos de un asesino serial, sino de muchísimos. Como mucha gente se enorgullecía de que los asesinos seriales más polémicos y más peligrosos habían estado o habían residido en Los Ángeles, ¿no? Entonces, evidentemente, te pones a pensar un poco en por qué pasa esto, ¿no? Digo, también a nivel un poco, pues ya no filosófico, sino también desde la psicología, qué podría decir eso, ¿no? A lo mejor tú también nos podrías dar una perspectiva de eso, o de qué Y piensas. bueno, de esto, bueno, me vienen dos cosas ahorita de lo que mencionas. Una de ellas es el famoso síndrome de Estocolmo, ¿no? También es esta filia, este amor que nace a una persona que pues, te hacen, te secuestran, ¿no? Creo que es esta dependencia que se va generando, ¿no? En esta parte en este contexto de Estocolmo. Y el otro de admiración es que a veces siento, por ejemplo, retomando un poco a Hitler, en este sentido, por ejemplo, Hitler, si lo desengranas como persona, obviamente tenía cosas buenas, ¿no? Su oratoria, su convencimiento, su estrategia, o sea, cosas que, o sea, es peligroso mencionarlo, ¿no? Porque puede caer en esta tendencia, pero, o sea, sacando las cosas buenas, creo que lo que mencionas tú mucho del criterio, a veces muchas personas corren el riesgo de que analicen una persona, un personaje, y se dejan envolver por tantas cosas. Y creo que podemos siempre aprenderle a todas las personas, buenas y malas, siempre se les puede aprender, pero desafortunadamente no todos pueden como que sacar, como que quedarse con lo bueno, con lo poco, mucho bueno que tenga y pues expulsar lo malo. En estas escenas creo que es más la admiración incluso a la forma, a la manera, a la estrategia, ¿no? A cómo, o sea, la capacidad de pasar desapercibidos, a hacer la planeación de las cosas, a cosas que internamente también te pueden llamar la atención, o sea, por esta parte que decimos de que si somos malos o buenos, quizá muchos es como que a veces tienes tus deseos que se quedan como que en tu interior y dices, a lo mejor yo quisiera, no sé, robar un banco para tener mucho dinero, pero ya al momento de la praxis ya dices, no, es que pues me van a detener, no es que pues no es tan fácil, no es que no sé qué, no es que ya te detienes, sea por moral, sea por ética, sea por miedo, sea por lo que sea, pero te detienes. Pero cuando tú ves que otra persona lo hizo y lo hizo de una forma extrafalaria, con todo este refleto, pues a lo mejor entonces entra esta parte de, pues yo lo hubiera querido ser, ¿no? A lo mejor este sentido de, híjole, a lo mejor me hubiera llamado la atención y si yo hubiera sido, pues a lo mejor pudiera ser. Entonces lo empiezas a admirar en el sentido de que cosas que te hubieran gustado replicar, pero desafortunadamente no admiras, no sé, la estrategia del asesino serial, sino te quedas con toda la identidad de la persona. Entonces, eso es lo peligroso porque, pues, sin duda es pues, aterrador admirar o sea, decir que rescatas un valor de alguien, de un personaje histórico malo, no quiere decir que admires a la persona, porque obviamente puede venir un poco con todo esto de la cancelación, a veces de que si cancelas a una persona, cancelas su obra, cancelas sus cosas. Creo que en este sentido, cuando son actos, no sé, yo soy más de que pues, es toda la persona, o sea, al final del día lo que hizo y lo que es, de una otra manera, van como entrelazados. Por ejemplo, Hitler no puede decir, bueno, era un buen orador, pero pues era un asesino. Entonces, solo me quedo con la parte de orador y desecho el asesino, porque también es como que un poco, igual ahí roza un poco en la ética, en la moral, o sea, es un discurso muy complejo. Por ejemplo, esto pasa con lo que pasó con Foucault, ¿no? De todo esto que encontraron y que si van a cancelar su obra, que si no, que si toda esta situación.
no sé qué, o sea, porque obviamente se rescata su pensamiento filosófico y todo, pero qué tanto puedes desprenderlo de sus acciones y qué tan, o sea, no sé, esta parte de esta cancelación, de esta separación de virtudes o de cosas buenas con acciones malas, no sé, ¿y tú cómo lo veas, Ari? Sí, creo que es un tema muy complejo, porque, y es un tema también muy, o sea, es un debate muy actual, ¿no? Esto de que separamos a la persona de sus acciones o de su pasado y con lo que es ahora. Y creo que, bueno, no sé, esto es desde mi perspectiva, pero yo pienso que, y siempre lo he dicho, creo que al final tienes que aprender a leer a las personas. Y con esto me refiero a que también creo que los actos, o sea, las acciones tienen un peso, pero depende mucho de qué tipo de acciones estemos hablando, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor yo tendría un límite, ¿no? Estamos hablando de alguna persona, por ejemplo, en el caso de Hitler, por muy desafortunada que haya sido su vida, eh, por mucho que haya sufrido, creo que sus acciones pesan más que lo que vivió. Pero no pasaría lo mismo, por ejemplo, o yo no opinaría lo mismo de una persona que a lo mejor dañó a alguien, por ejemplo, a una persona incluso que quería, ¿no? Que la ofendió de una forma terrible, no sé, eh, porque a lo mejor estaba como en un momento de ira o estaba susceptible de alguna forma. Obviamente ahí entre Hitler y esa persona no habría punto de comparación, ¿no? Creo que depende mucho, uno, de la persona, de sus acciones y esta parte de saber leer a las personas, ¿no? De saber un poco, digo, nunca vas a entender en su totalidad por qué la gente hace lo que hace, o por qué piensa lo que piensa, o incluso qué es lo que piensa, ¿no? Pero creo que sí te puedes dar idea con cómo, de alguna manera, si se equivocan o si hacen daño a alguien más, reaccionan, ¿no? Si reaccionan o lo dejan ir, ¿no? Si muestran un arrepentimiento genuino y no solo, sino que muestran este arrepentimiento, sino que también lo que hacen es cambiar, ¿no? De que se dan cuenta de sus errores, los cambian, o también poniendo otro ejemplo, si estos errores o estas acciones dañinas las hacen o las cometen dándose cuenta de que son dañinas o a lo mejor no se dan cuenta, ¿no? Creo que depende mucho también como de saber leer a estas personas. No sé, no, creo que falta un poco como también de reflexión en torno a tener ciertos criterios para que apliquen a todo el mundo, o sea, que todo el mundo los pueda usar para determinar cuándo saber si las personas las debemos separar de sus acciones o de su pasado, etcétera. Pero yo diría que en el momento creo que más bien depende de la persona que lo está experimentando y de saber leer a esa persona, ¿no? Un poco algo más intuitivo, ¿no? No sé qué piensas tú de eso. Me gusta la parte que dices del peso, creo que es creo que la clave, o sea, porque bueno, al final del día, pues todos tenemos defectos o todos tenemos acciones buenas y malas, todos, creo que, así como dice la Biblia, ¿no? Quien esté libre de pecado, que lance la primera piedra, o sea, todos en algún momento cometemos cosas que nos avergüenzan o no nos gustan o no nos gustaría que se supieran, pero creo que este balance que dices es súper interesante y creo que para mí también es muy ad hoc. O sea, siempre es, ok, esta persona a lo mejor hizo estas cosas terribles, estas cosas malas, pero realmente son tan terribles, o sea, o ¿cómo los voy a juzgar? Y balancear al final del día, o sea, como dice Hitler, pues por muchas virtudes que pueda tener o por muy víctima que pudo haber sido, pues la balanza no le va a ayudar. Pero hay otros personajes que obviamente pues tuvieron sus ratos malos como todos en la vida y pues vas a decir, bueno, pues sí, a lo mejor pues era medio enojón o a lo mejor, pues no sé, incluso poniéndonos, era un poco antimovimiento feminista, pero pues tenía cosas más por acá, entonces pues bueno, a lo mejor puede balancear y no como que se puede sopesar. Creo que entonces creo que esa es la clave y eso obviamente depende de cada uno, también de los criterios y de la moral de cada uno y pues este termómetro moral que tengamos pues individualmente, ¿no? Porque no va a ser lo mismo a lo mejor lo que para ti puede ser algo que lo consideres más como que en este límite de, bueno, si rebasa este límite, para mí, Aranza, no lo voy a soportar, pero quizá para mí, bueno, este límite lo puedo tolerar. Entonces creo que sí, saber equilibrar y tener este criterio que dices que
que pues, realmente nos falta muchos y falta mucho en la sociedad. Creo que es pues indispensable para no dejarte llevar por esta romantización del malo y también saber cuando alguien bueno hace cosas malas, qué tanto vas a correr a Twitter a mentársela y a decir que hay que cancelarlo, o qué tanto vas a ser prudente y decir, bueno, pues es un ser humano con errores, con defectos, con metidas de patas, y pues a lo mejor esta pues metió la pata, pues pasa nada, o sea, al final del día todos metemos la pata y ser como que jueces también tan tajantes, creo que no lleva a un buen camino, porque pues nadie va a ser perfecto jamás, o sea, así poniendo unos místicos, solo Dios es el perfecto y de ahí en fuera pues todos los demás somos simples mortales que ni cómo aspirar a este grado de perfección. Bueno, Ari, para cerrar y concluir, bueno, queremos comentarles, bueno, que nos digas el episodio de la siguiente semana, qué es lo que se viene, y pues también si tienes alguna conclusión ahí antes, pues también ahí, para aterrizar. Pues creo que como conclusión un poco lo que decías, ¿no? Con lo que estabas comentando, que al final creo que no, o sea, estas películas, por ejemplo, que surgen, entiendo como su propósito y al final es entretener, pero hay que cuestionar como todas estas cosas, ¿no? Como con cualquier cosa, como con lo que te aparece en redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, no diría necesariamente que esta romantización es mala, pero siempre y cuando nos esforcemos por tener ese criterio, ¿no? Y al final ver las acciones de una persona y desde ti, desde tu subjetividad, desde tu propia experiencia, determinar cuál es tu límite y cuál no, ¿no? Un poco lo que decías. Y bueno, en este sentido también, ¿no? De cuestionar y todo esto, pensamos que para la próxima semana un tema muy importante que podíamos debatir tendría que ver como lo que implica ser un influencer, ¿no? En este caso hablar un poco sobre el peso de ser un influencer, ¿no? Porque al final creo que conlleva una responsabilidad, ¿no? El pararse frente a una cámara y el ser el referente respecto a una industria en específico o a un nicho, muchas veces pasa por desapercibido, ¿no? Este hecho de que al final esas personas tienen una responsabilidad frente a su audiencia y frente a lo que muestran. Entonces, queremos cuestionar un poco eso, queremos remontarnos un poco a de dónde viene eso y cómo es catalogado tal cual una persona que se dice que es influencer, ¿no? Entonces, pensamos en ese tema que podría ser para la siguiente semana. Y comentarles que, bueno, este tema específico no es que nosotros nos sintamos influencers ni nada. Bueno, Ari a lo mejor un poquito más, pero este, fue gracias a la propuesta de una de nuestras espectadoras. Nos mandó un mensajito por Twitter y nos recomendó pues nos platicó que le gustaría que abordáramos este tema, así que tomando la palabra, le mandamos un gran saludo a ella y pues invitarlos a ustedes también a que si tienen interés en algún tema en particular, si les llama la atención hablar de algo, ya sea incluso muy, muy filosófico o incluso de esta vertiente que tratamos de mantener aquí en Letras Habladas, que es ese lado más relajado, más canchero de la filosofía, dándole una praxis más que algo más académico, pues igual si tienen algún tema que les venga a la mente y que quisieran que lo abordáramos, pues comentárnoslo ya sea por las redes sociales de Filosofía en la Red, ya sea Twitter, Instagram, Facebook o directamente a las redes sociales de Ari, que está por acá, o de mí, pues nos mandan ahí un mensajito, nos dicen, ¿saben qué? Pues quisieran que platicaran de esto y con todo gusto lo vamos agendando y lo vamos pues, planeando. Y pues invitarles también a que nos sintonicen todos los martes en YouTube o en las diferentes plataformas de podcast en Letras Habladas, en la edición pues normal, cotidiana. Y los sábados cada 15 días vamos a estar haciendo lives, así que los esperamos igual aquí por YouTube, si nos está escuchando por YouTube, bueno, en YouTube. Sintonices a las 7 de la noche hora de la Ciudad de México, pues nos sintonices, vamos a tener diferentes dinámicas, vamos a tratarlo de hacerlo más canchero, más casual, y pues platicar con ustedes, conocerlos, y pues también ustedes pues, también que nos conozcan, que interactúen con nosotros, que nos pregunten cosas, y pasar un buen rato ahí, divertido, ameno, y pues llevadero. Ari, bueno, no sé, algún otro mensajito antes de terminar, redes sociales de nosotros, de Filosofía en la Red o algo así. Y bueno, antes, pues invitarlos como siempre a que se pasen por el blog, ¿no? Ahí ya saben que
pueden encontrar artículos de muchísimos tipos y también pueden aprovechar para conocer algunos de los autores de Filosofía en la Red. Es www.filosofiaenlared.com. En Instagram nos pueden encontrar como @filosofía en la red, en Facebook como blog Filosofía en la Red y en Twitter como @filosofía en red. Y pues no se olviden, si nos están viendo en YouTube, de suscribirse, de darle like, de compartir y pues cualquier comentario que tengan, pues igual aquí en la cajita de comentarios, pues de escribir. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden pues visitar Filosofía en la Red, espacio plural de diálogo.